El tema de hoy es ¿a dónde van las almas cuando mueren? Ese es nuestro tema, ¿a dónde van las almas cuando mueren? Podemos agregarle físicamente. Y esta respuesta la encontramos aquí en el rico y Lázaro. Aquí encontramos la respuesta a dónde van las almas cuando mueren. Entonces, aquí vamos a ver como primer punto las características de la falsa religión. Eso es lo que vamos a ver, las características de la falsa religión. Entonces, ese va a ser nuestro primer punto. Este tema del rico y Lázaro, muchos pastores y aún teólogos dicen que este relato que menciona Jesucristo es una parábola. Pero el Espíritu del Señor nos ha revelado que no es una parábola. Este relato no es una parábola. Y gracias a Dios nos da las herramientas para ver que no es una parábola. Una de las herramientas que se enseñan mucho en los seminarios y que es una materia que se llama la hermenéutica. Y la hermenéutica sirve como una llave para poder nosotros descifrar o poder ver algunos versículos que son difíciles de entender y comprender. Entonces, con esas reglas, pues ya uno puede ver de qué se trata ese pasaje. Bueno, en la hermenéutica hay varias reglas para saber, por ejemplo, si esto es una parábola. Entonces, el Señor nos hace ver que no es una parábola. Entonces, vamos a ver varios puntos que nos hacen ver que no es una parábola. Número uno, una parábola, por lo general, siempre inicia el relato diciendo, el reino de los cielos se parece a, y habla del sembrador, habla de la pesca, de la cizaña, de la levadura, pero siempre empieza la parábola diciendo, el reino de los cielos se parece a. Entonces, así casi empiezan todas las parábolas. Y este relato, pues no empieza así. Entonces, aquí vemos que ya no cumple la regla de una parábola, no es una parábola. Otro punto que nos hace ver que no es una parábola es porque se nombra, aquí tenemos un nombre propio, y este nombre propio pues es el de Lázaro. Entonces Lázaro es un nombre propio, entonces en una parábola no debe existir nombres propios. Por ejemplo, cuando ve el sembrador no dice que Juan o Pedro, Felipe, o sea, no se mencionan nombres en una parábola, y aquí sí se menciona. Entonces eso rompe la regla de la parábola. Otro dato es que se menciona un personaje histórico de la vida real, y ese personaje es Abraham. Entonces Abraham es un personaje de la historia real. Entonces eso nos hace ver también que no es una parábola. Eso es bien importante lo que estamos estudiando, hasta mejor que en un seminario. En un seminario tiene esta confusión tremenda, y hay maestros de seminario que dicen que es una parábola, y están aferrados que es una parábola. Yo escuché a varios maestros que decían que era una parábola. Dicen, no es una parábola, pero bueno. Entonces, gracias a Dios lo podemos ver. También otro punto número 4, es que se menciona a Moisés y a los profetas que pues hablan de todo el Antiguo Testamento, pero que también son personajes reales. Aquí también volvemos a encontrar personajes reales que existieron en la vida real, a Abraham y por supuesto pues a todos los profetas. También vemos que se encuentra un lugar. El lugar que hoy vamos a estudiar es el Hades. Pues ven, aquí encontramos otra cosa real. Aunque todas las parábolas son reales, o sea, ninguna parábola es ficticia, ninguna parábola se sale de la realidad, todas las parábolas también son reales, pero aquí vemos que se mencionan nombres, como el nombre propio de Lázaro, nombre histórico Abraham, nombre de un lugar que se llama el Hades. Entonces, todo esto nos hace ver que no es una parábola. Y por último, porque se menciona a los ángeles. Aquí vemos también
mencionando a los ángeles dentro del relato. Cuando se menciona una parábola, se puede hablar de los ángeles, pero de una forma indirecta. Ya en la explicación de la parábola, cuando Jesús dice, les voy a explicar la parábola, entonces dice, eso se refiere a los ángeles. Bueno, ya los menciona, pero ya en la explicación, no en el relato. Entonces ya aquí en este relato vienen los ángeles. Entonces ven, encontramos por lo menos, hermanos, 6 características que nos hacen ver claramente que esta no es una parábola. Este es un hecho, hermanos, de la vida real. Es una enseñanza 100% real de lo que está sucediendo en el Hades hasta el día de hoy y de lo que era antes el seno de Abraham. Entonces, todo eso era 100% real. Y claro, este estudio está fechado, por llamarlo de esta manera, antes del sacrificio de Jesucristo. O sea, este mensaje es antes del sacrificio. Cuando viene la muerte de Cristo, las cosas cambian. Entonces, este relato es hasta el sacrificio de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, aquí ya redondeamos, pues, que este relato que Jesús enseña no es una parábola, sino es 100% real. Y específicamente, eso sucedió en los primeros 4,000 años. Así estaba el Hades y el seno de Abraham. Así pasó por 4,000 años. Por eso, gloria al Señor, que viene Jesucristo, muere por nuestros pecados, lava nuestros pecados con la sangre de Cristo, y gloria al Eterno, que a través de esa acción de Jesucristo le quitó al diablo el imperio de la muerte, y entonces sacó a todo nuestro pueblo del Hades. Entonces, gloria al Señor, fuimos rescatados del Hades gracias al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Por eso, gloria al Señor. Muy bien. Aquí también ahora el Señor nos revela a quién va dirigido este mensaje. Y nos revela que este mensaje va enfocado muy directo al pueblo judío. Jesucristo, cuando está enseñando, pues ahí hay puros judíos. Cuando Él está enseñando, Él le habla a puros judíos. Entonces, prácticamente va a los judíos. ¿Y por qué sabemos que va a los judíos? Porque el Espíritu del Señor nos enseñó una regla. Por cierto, no viene en la hermenéutica. Yo di esa clase de hermenéutica y ese secreto no viene. ¿Cuál secreto? Que cuando Dios nos revela un nombre, se refiere al pueblo judío. Por ejemplo, cuando Dios habla de Jairo, pues entonces habla del pueblo judío. En ese estudio, el Señor Jesucristo habla de Lázaro, entonces ahí menciona un nombre propio, entonces significa que va a hablar del pueblo judío. Ese es un secreto que el Señor nos reveló. Y el Señor nos ha revelado que cuando no dice el nombre en la historia, se refiere a la iglesia, se refiere a la tribu de Efraín, se refiere a nosotros los gentiles, cuando no hay un nombre. Por ejemplo, con la mujer con flujo de sangre. Cuando el Señor habla el relato de la mujer con flujo de sangre, habla de nosotros, habla de la iglesia, del pueblo gentil que hemos creído en Jesucristo como en nuestro Salvador. Esa es una gran revelación de nuestro Maestro, que es Jesucristo. Entonces, este enfoque del rico y Lázaro va enfocado al pueblo judío. Sin embargo, el Espíritu del Señor nos hace ver que al final del relato habla de los gentiles. Fíjate qué hermoso. Al final del relato habla de la iglesia. ¿Y cómo sabemos que habla de la iglesia? Porque se refiere a los perros. ¿Se acuerdan los perros que lamían las llagas de Lázaro? Entonces, ahí esa es la clave, los perros. Es que el Señor Jesucristo es un maestro para la enseñanza. Y solamente el Señor Jesucristo nos puede revelar su enseñanza. Entonces, cuando Él añade los perros lamiendo las llagas, en el cuadro visual, en el cuadro físico,
pues uno dice, ¿por qué Dios menciona eso? ¿Por qué el Señor menciona a los perros lamiendo llagas? Como que hace el cuadro más triste, ¿verdad? Como que hace el cuadro más triste para Lázaro, pero realmente no era un cuadro que causa tristeza, sino es un cuadro revelador de la historia del pueblo de Dios, hablando de los judíos y hablando de los gentiles. Entonces el Señor, en su infinita amor y enseñanza, podemos encontrar también ahí en esta historia a los gentiles, a la iglesia de Cristo, que son los perros. Pero esta historia se hizo grande, esta interpretación se hizo grande, que vamos a acomodarla en dos partes. La primera vamos a hablar del rico, y en la segunda parte ya hablaremos de Lázaro y lo que es el Hades. Posiblemente se puede ir hasta 3 estudios, pero empezamos hoy con el rico. Entonces vamos a ver lo rico, porque ya cuando acordé, dije, esto es mucho, es mucho material. Entonces dije, no creo que, no, eso es mucho material, no es para una clase, y gracias al Señor, pues ya puedo ver que por lo menos es para 2 clases. ¿Por qué? Porque nos habla del rico, nos habla de Lázaro, nos habla de los perros, y en el Hades pues todavía hay mucho tema. Entonces, por eso se va a dividir en varias partes, por lo menos en 2. Ya veremos la otra semana. Muy bien. Entonces, es interesante este principio que estamos viendo cuando el Señor habla sobre el Evangelio. Ha sido algo que también nos ha revelado y cada vez nos confirma. Cada vez que Jesucristo da una historia con el objetivo de compartir el Evangelio o de presentar el Evangelio, siempre habla de 2 personajes. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Como Caín y Abel, como Jacob y Esaú, que por cierto falta esa historia, ese relato. Ya cuando terminé dije, falta Jacob y Esaú, y falta ver bien cómo Cristo es nuestro pariente cercano, y falta ver bien todo lo que es el simbolismo de la oveja que es sacrificada. Entonces, gracias al Señor, todavía hay temas de evangelismo, y más porque pues ya viene también un cambio de maestros, que seguimos queriendo hablar del evangelismo a los niños. Entonces, qué bueno que hay material para darle a los niños también, claro, y a todos los que lo van a escuchar. Muy bien, entonces en ese tema de evangelismo menciono otra vez a 2 personajes. ¿A quién? Al rico y a Lázaro. ¿Ven? Ahí está el mismo principio. Ahora menciona al rico y a Lázaro. Entonces eso nos hace ver cuál es el objetivo, que el Señor nos hace ver que el evangelio se comparte, pero unos creen y otros no creen. Ese es el propósito de mencionar a 2, los que creen y los que no creen. Y qué interesante, ambos escuchan el evangelio de Jesús, ambos escuchan la palabra de Dios, pero dentro del pueblo de Dios no todos creen. Dentro del pueblo unos creen y otros no creen. Pero aquí no solamente nos habla del que cree y del que no cree, sino que aquí nos habla qué va a pasar cuando llegue la muerte física de ambos. Que eso es lo que añade este mensaje de evangelismo. Aquí el Señor nos revela que los que creen van a ir al seno de Abraham. Volviendo a especificar, está hablando antes del madero, ¿verdad? O sea, eso está pasando antes del madero. Iban al seno de Abraham, y los que no creen, hasta el día de hoy, van al Hades. Y el Hades es un lugar de sufrimiento. También gracias a Dios, porque tenemos claro lo que es el tema del Hades. Y digo, doy gracias al Señor, porque también he visto allá afuera qué confusión es el tema del Hades. No lo ubican que es el infierno, no saben cómo se aplica, piensan que es la etapa final, el Hades. El Hades no es la etapa final, el Hades es la antesala de la etapa final. Pero allá afuera, hermanos, las interpretaciones están muy desviadas de la verdad. Y sabemos por qué, porque no tienen el Espíritu de Cristo. Entonces, esto que usted está escuchando, como decía nuestra hermana Elvira, somos privilegiados de que se nos revele la sana doctrina, que se nos revele el Espíritu de su palabra, y poder ver qué es el Hades. Entonces, gracias al Señor, nos queda a nosotros, nos hace ver con claridad qué es el Hades. Y ahí van los que no creen.
Ahí van los que están en pecado. Y eso hay que subrayar. Ahí van todos los que estén en pecado. Y lo subrayamos porque al final de este estudio vamos a tomar este principio, que también es muy revelador. Muy bien, entonces empezamos hablando sobre el hombre rico. Y la pregunta es, ¿qué representa el hombre rico? Bueno, el Espíritu del Señor nos hace ver que el hombre rico representa a la religión de los fariseos. Entonces, cuando el Señor habla sobre el rico, Él está viendo a la religión de los fariseos. Eso es lo que Él está viendo. Fíjate, gloria al Eterno, que no estamos viendo con ojos físicos, sino que estamos viendo con los ojos de Cristo. Entonces, qué hermoso es ver al rico, pero enfocado en la religión de los fariseos. Y podemos ver la palabra, cómo va dirigida ahí, Lucas 15, del versículo 1 al versículo 2. Lucas 15, del 1 al 2, y aquí vamos a encontrar a estos personajes que están escuchando este relato. O sea, ellos están escuchando este relato. Vamos a ver, si alguien lo quiere leer, por favor, Lucas 15, del 1 al 2. Uh-huh. Inclusive, en esta lectura que acaba de mencionar nuestro hermano Antonio, aquí vemos a estos dos grupos, a los fariseos y a los publicanos y pecadores. Y entonces al rico ¿cómo se llama? Identifica con los fariseos y escribas, y a Lázaro lo identifica como los publicanos y pecadores. Aquí están los dos grupos, los que creen y no creen. Y es que lo increíble siempre, hermanos, es que los que no creen son religiosos. El Señor nos hace ver claramente que es bien difícil que un religioso entre al reino de los cielos. Bien difícil. Es más fácil que entren los publicanos y pecadores. ¿Y por qué es más fácil que entren los publicanos y pecadores? Porque ellos ven su condición tan vil y miserable. Y el problema del religioso es que se cree que vive en la riqueza, que vive en la abundancia, ¿verdad? En todas esas bendiciones que él cree que él tiene. Entonces, por eso es muy difícil que un religioso crea. Entonces, aquí vemos que entonces el hombre rico, ¿a quién representa? El hombre rico representa a la falsa religión del judaísmo. Gracias al Señor por su revelación. Entonces, el rico representa a la falsa religión del judaísmo. Tremendo. Porque no solamente está hablando del pasado, también está hablando del presente. Hoy sigue esta falsa religión del judaísmo y qué fuerte está, muy fuerte. Estaba escuchando, ¿sabe qué día? Un reportaje de que hay ciudades completas bien apegadas al judaísmo, bien apegadas. Imagínate, si nomás una ciudad, imagínate una ciudad bien completa, apegada al judaísmo. Allá afuera dirán qué bonito porque se la pasan estudiando la Torá, pero nosotros que conocemos la verdad, qué triste que toda una ciudad va condenada al Hades y al infierno. Entonces, eso es el rico, representa la religión del judaísmo. El rico también representa a los líderes que eran los fariseos y escribas. Los sacerdotes era otra clase. Por cierto, los sacerdotes y levitas es interesante porque ellos van más inclinados a la doctrina de los saduceos. Ya ven que también habían los fariseos, los saduceos. Y estos saduceos tenían sus corrientes, sus doctrinas. Por ejemplo, no creían en la resurrección.
Y sin embargo, los sacerdotes estaban bajo esta doctrina de los saduceos. Eso es interesante. Digo, estaba todo el grupo, pero cada quien tenía su doctrina y tenía su corriente y tenía su grupo. Y los fariseos es este grupo, fariseos y escribas. ¿Ven? Eso es interesante. No les había comentado, pero esa es una característica. Entonces el hombre rico representa a los líderes de los fariseos y escribas, no saduceos. El hombre rico también representa a los judíos no creyentes. Este hombre rico representa a los judíos no creyentes. Y este hombre rico representa a la falsa adoración a Dios. Entonces ya podemos ubicar a este hombre rico. Ahora viene la pregunta, ¿por qué le llama rico? O sea, ¿por qué a esta religión el Señor Jesucristo lo clasifica como el hombre rico? ¿Por qué le llama el hombre rico? Porque el pueblo judío, porque el judaísmo se creen ricos. O sea, esa es la característica de ellos, se creen ricos. ¿Y por qué se creen ricos? Pues por varios aspectos. Vamos a mencionar 6 aspectos por qué se creen ricos. Número 1, porque se creen descendientes de Abraham. Ellos tienen esta bendición genealógica, física, pues obviamente que la mayoría de la humanidad pues no lo tiene. Entonces ellos tienen esta bendición, pues al ser descendientes de Abraham, pues ellos se creen muy ricos, ¿verdad? Tienen este privilegio. Y por supuesto se creen muy ricos porque tienen la Torá, porque tienen la ley. Y ese también es una gran bendición, pues tener la palabra de Dios en sus manos, pues los hacía sentir muy ricos. También se sentían muy ricos porque tenían un hermoso templo. Ahora, este templo, en la época de Jesucristo, no es el templo de Salomón, ¿verdad? Para no confundirnos. El templo de Salomón fue destruido cuando llegó Nabucodonosor y destruyó todo Jerusalén. Ahí se destruyó el templo. Pero en la reconstrucción, cuando llegaron los asirios, cuando llegaron los medo-persas, cuando ellos llegaron a gobernar, entonces le dijeron a los judíos, regresen a su tierra y pueden construir su templo. Entonces el rey les apoyó bastante para que regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo, y ellos levantan el templo. Y ese templo reconstruido viene a mejorar cuando un rey romano, cuando este rey Herodes, llamado Herodes el Grande, pues él apoyó para que este templo se hiciera más hermoso. Entonces, al parecer, en el año 20 antes de Cristo, ese templo lo volvieron a reconstruir todavía para que estuviera más hermoso. Entonces, en la época de Jesucristo, el templo era súper hermoso, súper bello, una de las construcciones más hermosas de su tiempo. Entonces, el judaísmo, los religiosos, pues se creían orgullosos, en este sentido se creían ricos, porque tenían un templo súper hermoso. Y por supuesto, también ellos se sentían ricos, porque ahí se encontraban todos los sacerdotes y levitas. Entonces, qué privilegio tener en su pueblo a los sacerdotes y levitas. Era un privilegio. Por eso la gente que andaba fuera de Jerusalén, como en las historias que hemos leído, por ahí andaba un levita perdido y lo agarraban para que fuera su sacerdote, ¿verdad? Entonces, la gente siempre quería tener un levita o tener un sacerdote en su casa, pues supuestamente para que les ministrara la palabra de Dios. Pero sabemos que casi todos los que andaban fuera, pues andaban mal. Pues si los de adentro andaban mal, pues imagínate los que andaban fuera cómo andaban. Pero los de afuera, pues no veían eso. Lo importante era tener un levita. Entonces, tener un levita era un privilegio. Entonces, Jerusalén, o en esta época, el pueblo se creía muy rico, pues porque contaba con todos los sacerdotes y contaba con todos los levitas. Entonces, imagínate cómo se sentían tan dichosos. También se sentían muy ricos porque ellos celebraban todos los ritos ceremoniales.
todas las fiestas, todas las lunas, todos los sabbat, todo lo que el Señor demandaba, ellos lo cumplían. Eran muy fieles en cumplir todas las fiestas, todas las ceremonias. Entonces eso les hacía sentir un pueblo muy rico en ese aspecto. Y también algo que para ellos es muy importante es que guardaban las tradiciones de los ancianos. Para nosotros no es muy, como que no es muy importante, porque nosotros no tenemos antecedentes de estudios de los ancianos. Es decir, la iglesia de Cristo ha sido tan atacada por el diablo, ha sido tan manipulada inclusive por el diablo, que no tenemos estudios de la verdadera iglesia de Cristo. Tenemos estudios, muchos estudios de otros hombres, de otros personajes famosos de la historia, inclusive hasta sus biografías, sí. Pero ahora que conocemos el Evangelio, podemos verlo que esos libros, la mayoría de los libros prácticamente, es una desviación del Evangelio. Pero no tenemos, ahora sí que la sana doctrina, no tenemos la interpretación de la palabra, no tenemos el espíritu de la palabra, entonces no tenemos un historial. Nos hubiera gustado tener un historial. Imagínate tener ya los estudios, pues, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Claro, tenemos las cartas, ¿verdad? Que entendemos, pero no tenemos un estudio más, no es general, sino más práctico, más objetivo, más individual. Y no solamente de ellos, sino tantos siervos de Dios que han pasado por la historia. Imagínate qué hermoso hubiera sido que tuviéramos todo un historial de la bendita palabra, de la interpretación de la palabra de Dios. Qué bonito hubiera sido. Entonces nosotros no entendemos esa riqueza, no entendemos esa riqueza porque no la tenemos. No la tenemos. Hoy en día hasta seguimos buscando. Yo a veces me meto y me echo un clavado a ver qué encontramos, pero es bien difícil encontrar la revelación de su palabra, es bien difícil de encontrar. Entonces para ellos era una riqueza tener todos los escritos de los ancianos. Entonces imagínate, por ellos pasaron miles de maestros. De esos miles tenían a los más famosos y tenían los mejores escritos y reservaron todo eso y por generaciones se llevaba todo ese material. Entonces ellos se sentían muy ricos por tener toda esta información de los ancianos. Por eso ellos se sentían ricos porque tenían todas las tradiciones de los ancianos. Muy bien. Entonces el pueblo, en forma general, se creía que era rico espiritualmente. Y los que sí eran ricos económicamente eran los fariseos y escribas. Esos sí eran ricos económicamente. ¿Por qué eran ricos los fariseos? Aquí volvemos al tema de los saduceos, por eso ahorita me acordé. Como los saduceos, sus líderes eran sacerdotes. O sea, en los saduceos los líderes eran sacerdotes. Entonces, como eran sacerdotes, esto significa que los saduceos tenían gobierno en el templo. Entonces, el templo era gobernado prácticamente por los sacerdotes. En otras palabras, el templo era gobernado prácticamente por los saduceos. ¿Y pueden ver eso más? Los saduceos ahí gobernaban. Ahora, principalmente la riqueza de los saduceos y sacerdotes estaba en las fiestas principales. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta del Pentecostés, en la fiesta del Sukkot, de los tabernáculos.
Entonces todas esas fiestas pues les traía mucho dinero, pero eran fiestas muy esporádicas. Sin embargo, los fariseos no tenían control sobre el templo. Ahí no, porque ahí estaban los saduceos, ahí no gobernaban los fariseos y escribas. ¿Dónde gobernaban los fariseos y escribas? ¿Dónde? Gobernaban en las sinagogas. Entonces ahí en las sinagogas, los meros eran los escribas y fariseos. Y esto les permitía entonces tener una influencia diaria. No cada fiesta, sino diaria, sobre la vida social y religiosa de cada comunidad. Por ejemplo, hablando de Nazaret, bueno, pues en Nazaret era una comunidad donde estaba la sinagoga y ahí estaban los fariseos, y los fariseos tenían todo el control de Nazaret o los que estaban en Capernaum, o los que estaban en Belén, o los que estaban en cada parte del pueblo judío. Entonces ellos tenían toda esa injerencia con toda esa gente, todos los días. ¿Qué permitía esto? Pues esto permitía que los fieles, que los religiosos, pues apoyaran económicamente a sus maestros. ¿Quién eran sus maestros? Pues los fariseos y escribas. Entonces ellos tenían entradas muy constantes, ellos tenían ingresos muy constantes que les permitía hacer riqueza. Entonces imagínate un pueblo tan grande que apoyaba a los fariseos y escribas porque eran sus maestros de la ley. Pero ellos no solamente se enriquecían por las ofrendas del pueblo, sino también se enriquecían los fariseos y escribas porque despojaban a las viudas de sus propiedades. Entonces eso el Señor lo da muy claro, que cuando había una viuda que recibía tal herencia, entonces los fariseos no tenían misericordia, no tenían compasión de las viudas y les quitaban el dinero. Fíjate qué maldosos eran estos maestros. Vean Mateo 23:14 cómo el Señor Jesucristo les reprende. Vean qué impresionante. Mateo 23:14, si alguien lo quiere leer, por favor. No, entonces, ven la situación de los fariseos, escribas y fariseos. Entonces, era tanto su hambre por el dinero que no solamente explotaban al pueblo, sino que también explotaban a las viudas. Es una mujer que se quedaba viuda, los fariseos iban y la persuadían para que entregara sus posiciones y sus bienes, claro, en el nombre del Señor, en el nombre de Dios. De alguna manera ellos sabían manipular a las viudas y las despojaban de sus propiedades. Inclusive lo que nos dice también el Señor muy claramente es que ellos cobraban por las oraciones. Entonces ellos iban con las viudas y les decían, oye, pues estamos orando por ti, estamos clamando por ti, estamos intercediendo por ti. Entonces, debido a que nos preocupamos por ti, pues tú páganos por las oraciones que hacemos. Y entonces las viudas lo que también hacían es que pagaban por las oraciones de los fariseos y de los escribas. Y entonces la condición de los fariseos era muy terrible allí en el pueblo de judío, que el Señor Jesucristo los clasifica como los amantes del dinero. Eran los amantes del dinero. Más que la Reina Valera no nos lo hace ver. La Reina Valera no nos hace ver cómo el Señor les decía tan fuerte. No lo hace ver tan fuerte. Por eso vamos a ver la Reina Valera y luego leamos otra traducción para que veamos qué fuerte era la reprensión. Veamos la Reina Valera. Lucas 16:14, si alguien lo tiene. Lucas 16:14, que lo lea, por favor. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se
Ajá. Entonces dice, los fariseos eran ávaros. Pues incluso hasta la misma palabra no podríamos descifrarla pronto. Cuando uno lo lee, tiene una idea, pero no nos da con claridad qué significa ávaros. Hasta podemos ver que puede ser egoístas o tacaños en una definición rápida. Pero si encontramos una mejor traducción, pues ya nos da la idea exactamente qué decía Jesucristo. Veamos en la Kadosh, Lucas 16:14, por favor. Los perushim oyeron todo esto y como ellos eran amantes del dinero, le ridiculizaban. Ajá, entonces ellos, por burlarse de Jesucristo, el Señor Jesucristo les dice aquí, los amantes del dinero. O sea, ¿cuál era su amor? El dinero. ¿Cuál era su prioridad? El dinero. ¿Qué buscaban en la religión? El dinero. ¿Por qué llegaron a ese punto? Por dinero. Entonces el Señor Jesucristo les dijo bien claro, ustedes son amantes del dinero. Llamados hermanos, esa es una característica del religioso. Un religioso, una persona que es religiosa, siempre para ellos lo más importante es lo material. Esa es la característica de un religioso. Primero lo material antes que Dios. Inclusive en otros términos también, primero es el trabajo antes que Dios. O en otros términos también, primero es la familia antes que Dios. O en otros términos, primero es el descanso que Dios. En otros términos también serían primero mis necesidades y luego Dios. Ese es un religioso. Esa es la característica de un religioso. A diferencia de un hijo de Dios. ¿Qué buscamos primero? El reino de Dios y su justicia. Para nosotros lo primero es el reino de Dios. No hay otro punto más que el reino de Dios y su justicia. Pero para el religioso lo más importante es lo material y luego es Dios. Primero sus intereses y luego es Dios. En este caso, para ellos lo más importante es el dinero antes que Dios. Y aquí dice bien claramente el Señor Jesucristo, el religioso es amante del dinero. Como hijos de Dios sabemos que el dinero es importante también, pero creemos que el Señor proveerá. Creemos que Dios suple. Y siempre suple en el momento perfecto, en el tiempo perfecto. Nos lo da cuando lo ocupamos, cuando lo necesitamos. Es decir, nosotros no andamos afanados dejando a Dios por el dinero. No andamos afanados dejando a Dios por el trabajo, ¿no? Primero es Dios. Esa es la característica de un hijo de Dios. Alguien podría decir, pero ¿por qué mejor no trabajas en vez de provees Dios? Y nosotros nos hemos dado cuenta que pues estamos viviendo tranquilos y cuando se presenta una cosa fuerte de dinero o se presenta una injusticia también de dinero, porque vaya, en este mundo que vivimos todo nos pasa. Pero cuando viene esa necesidad fuerte, Dios siempre suple. Y Él sabe cómo lo hace. Lo hace de una manera maravillosa, Él sabe cómo acomoda las cosas, pues para que tú tengas lo que necesitas. Gloria al Señor. Esa es la gran diferencia. Entonces, esta gente, este pueblo que se cree rico, unos se creen ricos espiritualmente y otros sí eran ricos económicamente, pero es un pueblo que se cree rico, el judío se cree rico. Pero el Espíritu del Señor nos revela cómo ve Dios a estas personas que se creen ricas. Bueno, ellos se creen ricos. Y la gente también los ve como ricos. Pero Dios, ¿cómo los ve? ¿Los ve también como ricos? ¿Dios ve al judaísmo como ricos? ¿Dios ve a los fariseos y escribas como ricos? ¿Cómo ve Dios a esta gente que se cree rica? Dice Apocalipsis 3:17. Si alguien lo quiere leer, por favor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ciego, y ¿ven? ¿Cómo el Señor ve a estas personas que se ven ricas? Mira qué bonito se ven los dibujos ahora. Mira qué bonito, ese me gustó mucho. Ahora, a ver otra traducción, Nueva Biblia Viva. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que deseo, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Ajá. Entonces ahí podemos ver un poco mejor
que significa desventurado. Desventurado significa infeliz. Entonces, eso es lo que podemos ver, las características de un religioso. ¿Cuáles son las características de un religioso? Que el religioso no es feliz, hermanos. El religioso, tenga o no tenga, no es feliz. Podrá tener mucha riqueza, pero no es feliz. Eso es bien interesante, hermanos. Bien interesante porque hay un salmo que el director de la alabanza, llamado Asaf, en ese tiempo, como hemos visto, los levitas se encargaban de la alabanza, pero tenían un responsable, tenían un director de la alabanza. Bueno, un director famoso de los levitas en la alabanza se llamaba Asaf. Asaf era un hombre importante. Y de pronto Asaf empieza a expresar sus sentimientos y sus pensamientos y empieza a declarar por qué aquella gente que está lejos de Dios les va bien. O sea, ¿por qué a los que se portan mal les va bien? Y eso uno podría pensar lo mismo, que a los de allá afuera les va bien. Al vecino le va muy bien porque, pues mira la casa que tiene, mira el carro que ya tiene, mira las propiedades que tiene, mira los bienes materiales que tiene. Pero nosotros tenemos que saber algo muy importante. Toda persona que es religiosa no es feliz. Aunque usted lo vea con muchas propiedades y con muchos bienes, no es feliz. Al igual que un religioso que es pobre, pues bueno, ese ya tiene otra razón por no ser feliz, pero el religioso, sea pobre o sea rico, no es feliz. ¿Y por qué no es feliz? Porque el pecado nunca produce felicidad. Vean eso, hermanos. El pecado nunca produce felicidad. El domingo ya me fui cuando ya se acabó el estudio, me digo, ¿por qué les digo? ¿Por qué se me suelta la lengua? Y les digo que no deben estarse quejando. Pero luego entre semana veíamos versículos muy bonitos, que estar agradecidos a Dios con todo. Es que eso es que digo, ya después leo los versículos y digo, no, pues es que uno como hijo de Dios siempre debes estar agradecido por todo lo que Dios te da o lo que no te da. Siempre agradecido, que me dio, te lo agradezco, Señor. Si no me das, gracias porque no me lo das. Es que a veces no entendemos, hermanos, que el que no te lo dé es una bendición, que no te dé algo es una bendición. Entonces, si Dios no me lo da, gloria al Señor. Entonces, como hijos de Dios, no tenemos por qué quejarnos, porque todo lo que Dios permite es para nuestra bendición. Pero debo saber ahora entonces por qué me quejo. Bueno, decía el domingo, no te quejes. Pero ahora aquí el Señor nos está revelando algo. ¿Por qué te quejas? Porque estás en pecado. El pecado no te hace feliz. Por eso siempre te estás quejando. Porque realmente no son las circunstancias externas, es cómo estás tú delante de Dios. Y si tú estás en pecado, nunca vas a ser feliz. Entonces, el religioso, amados hermanos, nunca es feliz. Se la pasa quejándose. Muy bien, disculpen ahí otra vez este punto. Muy bien. Segundo, el religioso vive una vida miserable. ¿Por qué vive una vida miserable? Pues porque realmente no es rico. ¿Y por qué realmente no es rico? Porque no tiene la vida de Cristo. Todo aquel que tiene la vida de Cristo no es un miserable. Todo aquel que tiene la vida de Cristo tiene una vida en abundancia, no de miseria, sino de abundancia. Pero el religioso es miserable porque no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, hermanos, es una vida de fracaso. Otra vez, es una vida de fracaso. Es una vida de derrota. Es una vida de miseria. Es una vida de ruina. La vida sin Cristo es igual a ruina. Por eso, amados hermanos, en nuestro diario vivir, lo que menos debemos dejar es a Cristo. Si dejas a Cristo, te vas derechito a la ruina. Y los que vivíamos en la religión, no en el Evangelio, sino en la religión, pero en la religión que queríamos ser apegados a la ley, nos dimos cuenta de que cuando nos despegábamos de la ley, nos iba como en feria.
Entonces, si despegados de la ley te va mal, pues ahora en la verdad, despegados de Cristo, ten la plena convicción que te va a ir muy mal. Por eso esta gente es miserable, porque no tiene a Jesucristo. Esta gente es pobre. ¿Por qué es pobre? En la Biblia, ¿a qué se refiere pobre? No se refiere al económico, se refiere a la fe. Toda persona que no tiene fe es pobre, pero el que tiene mucha fe es rico. Pero un religioso, por supuesto, es pobre porque no tiene fe en el Señor. Él no cree en lo que el Señor dice. Entonces, como no cree en lo que el Señor dice, pues su vida es muy cansada, hermanos. Su vida es muy agobiante, muy estresada. ¿Y por qué? Pues porque no cree que Jesús es el Señor, que resuelve todo, como no cree que Jesús es el Salvador de nuestra alma, pero de todo también. Les decía, ¿sabe qué día? Yo veo a Jesucristo no solamente el Salvador de mi alma, sino el Salvador de los problemas, el Salvador de las enfermedades, el Salvador de los accidentes, el Salvador de la injusticia. Él es mi Salvador en todas las áreas de mi vida. Pero cuando tú no crees que Jesús es el Señor, pues entonces tú te tienes que esforzar a sacar los problemas. Tú tienes que esforzar pues, a pagar la deuda. Tú tienes que esforzar a sacar las enfermedades. Tú tienes que esforzar a sacar a tu familia adelante. Y hermanos, esforzarte es cansado, es estresante, es agobiante y al final no logras nada. El único que nos puede llevar de victoria en victoria es Cristo Jesús. Solamente Jesucristo nos da la victoria. Mi esfuerzo, mi trabajo no consigue nada más que hundirnos más. Por eso esta gente es pobre. Y el religioso es ciego. ¿Y qué significa esto? Pues fíjense que aunque vean la ley de Dios, aunque escuchen el espíritu de la palabra, no pueden ver la ley de Dios, no pueden ver la voluntad de Dios, no pueden ver el espíritu de su palabra. Fíjense cómo el pecado te ciega, para no ver su bendita palabra. Y por cierto, el Señor nos está revelando más sobre qué es pecado y sobre qué es la obra del diablo. Entonces, el domingo, el Señor nos reveló, por ejemplo, que el pecado es una energía, es una fuerza activa que produce malos deseos en nosotros. Nos reveló el domingo que nosotros somos prisioneros del pecado. Eso nos reveló el domingo. Somos prisioneros del pecado. Es imposible salir de esa condición para nosotros. Bueno, entonces, ¿cuál es la obra del diablo? Pues la obra del diablo es que no salgamos de la prisión. ¿Pueden ver eso? La obra del diablo es, con ese pecado dentro de ellos, el pecado los va a destruir. Entonces yo lo que hago, dice el diablo, es que no salgas de la prisión. O sea, no salgas de la prisión. Él es como el guardián. Entonces, el Espíritu del Señor nos está revelando la obra del pecado y nos está revelando la obra del diablo. ¿Pueden ver eso? Entonces aquí el Señor nos está revelando que otra obra del diablo es mantenernos ciegos. Fíjate qué bonito. La otra obra del diablo es mantenernos ciegos. ¿Para qué ciegos? Pues para que no veamos el espíritu de su palabra. Ahora, ¿cómo nos puede mantener ciegos? Pues ocupado. Si tú estás ocupado en tu diario vivir, pues no tienes tiempo de ver la palabra y mucho menos tienes tiempo de ver el espíritu de la palabra. Pues si no vemos la palabra, ¿cuándo vamos a ver el espíritu de la palabra? Si no te das tiempo para oír, fíjate, Dios es bueno con nosotros, hermanos. Dios, yo me impresiono, nos da palabra en la mañana, nos da palabra en la noche, nos da revelaciones en los cultos. Dios ha sido bueno con nosotros dándonos muchas palabras. Pero saben ustedes que algunos de nosotros no escuchan los audios, algunos de nosotros no escuchan los capítulos leídos. ¿Y saben por qué no lo escuchan? Porque no tienen tiempo. No tienen tiempo, hermanos. ¿Y por qué no tienen el tiempo? Porque esa es la obra del diablo, te mantiene cegado. Esa es la obra del diablo, para que tú no veas la palabra, mucho menos el espíritu de la palabra.
Ahora, el punto es este, amados hermanos, otra obra del diablo es mantenernos ciegos. Y a mí me parece muy bonito ir conociendo la obra del la obra del, porque teníamos confundido la obra del diablo. Ahora ya estamos viendo la obra del diablo y la obra del pecado. Pues, gracias al Señor. Bueno, esa es otra revelación más. Y por supuesto el religioso está desnudo porque está en pecado, porque vive en la injusticia. No están vestidos de la justicia de Dios. Toda persona que está en pecado está desnudo delante de Dios. Y estos hombres que se creen ricos delante de Dios no son felices, son miserables, son pobres, son ciegos y están desnudos. Delante de los hombres son ricos, pero delante de Dios son muy pobres. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, esta religión de los fariseos, que estamos ahora, el Señor está revelando, pues en la época de Jesucristo, pues era un sistema poderoso, un sistema muy poderoso. Esta religión se hizo muy poderosa en su tiempo. Tan poderosa que era parte del Sanedrín. El Sanedrín lo componían 70 varones de los más importantes de todo Judea. 70 varones más el sumo sacerdote. Dentro de esos 70 varones más importantes del pueblo de Judá, pues muchos, si no es que la mayoría, eran fariseos. La mayoría del Sanedrín eran fariseos. Entonces imagínate, los fariseos gobernando el Sanedrín, prácticamente. O sea, ellos tenían mayor voz, mayor voto. Entonces, pues prácticamente gobernaban la nación judía. Entonces ellos tenían una gran influencia en la política del pueblo y tenían una gran influencia en la religión que observaba el pueblo. Por lo tanto, todas las decisiones que venían a esta nación, pues eran llevadas prácticamente por el Sanedrín y prácticamente por los fariseos. Y estos fariseos, pues prácticamente tenían el control de la nación. Pero lo que el Señor nos revela de estos religiosos, que el problema principal de ellos es que estaban en pecado y cometían pecados. Entonces, qué impresionante, ¿verdad? Ellos eran las cabezas, ellos eran los líderes, ellos eran los responsables, ellos eran los gobernantes, ellos dirigían la política, ellos dirigían la religión, pero qué triste que estaban en pecado. Qué triste. Qué triste que tu líder esté en pecado. Qué triste que tu maestro esté en pecado. Qué triste que tu gobernante esté en pecado. Qué triste que los que te dirigen en el aspecto político y religioso estén en pecado. ¿Y qué nos revela el Señor Jesucristo? Que ellos estaban en pecado. Y eso pues trajo muchas consecuencias. Porque no solamente estaban en pecado ellos, sino el pueblo que los seguía también estaban en esa condición. Ahora el Espíritu del Señor pues nos revela las consecuencias de la falsa religión. Número 1, por su pecado, porque estos hombres estaban en pecado, interpretaban humanamente la ley de Dios. Fíjate, qué problema. Que eso nos pasó a nosotros en la religión. ¿Cómo interpretábamos la Biblia? Humanamente. Que claro, que cuando la interpretas humanamente parece que está bien, porque tu mente siempre te dice que estás bien. Pero cuando lo ves en relación al espíritu de la palabra, no, pues estás lejos de la revelación. Entonces lo que hizo el pecado en los líderes religiosos es que interpretaban la ley humanamente. Les doy un ejemplo que últimamente he dado. Por ejemplo, en la enseñanza del buen samaritano. ¿Quién es el que ayuda al necesitado? ¿Quién es el que ayuda al prójimo? ¿Quién es el que ayuda al que está pues en desgracia? ¿Quién es el que lo ayuda? El buen samaritano. Entonces nosotros como maestros decíamos, tú eres el buen samaritano. Tú debes ayudar a la gente. Si ves a una persona con necesidad, tú debes de apoyarla. Si ves a una persona en aflicción, tú debes de ayudarla. Pero ¿quién debería hacerlo? Yo. Llamados hermanos, nosotros no debemos hacer nada.
El que debe ayudar a las personas, el que debe ayudar al prójimo, el que debe ayudar al afligido es Cristo, no nosotros. Porque nuestro yo no ayuda a nadie. Lo que hace nuestro yo es siempre dañar. Entonces, pero en esa época, ¿cómo entendíamos eso? Entonces, ¿quién es el buen samaritano? El buen samaritano no soy yo. El buen samaritano es Cristo. El único que puede ayudar al prójimo es Cristo. Yo no. Porque aún mis mejores ayudas causan conflicto. Aún mi ayuda causa conflicto. Inclusive a veces hasta ayudamos y salimos perjudicados. Pues, en vez de ayudar, salí hasta perjudicado. Entonces, por eso siempre hay que esperar que Cristo lo haga, no nosotros. Pero claro, por eso vivir en el Señor tiene su forma de vivir en el Señor. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando el religioso está en pecado? Pues interpreta humanamente la ley de Dios, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su voluntad. Los religiosos pusieron su fe, pero en las interpretaciones de los ancianos. Acabamos de decir que para ellos una riqueza era tener pues todos los escritos de los ancianos, todas las interpretaciones de los ancianos, todo lo que los ancianos habían dicho. Entonces para ellos era una riqueza, tanto que para ellos era más importante las tradiciones e interpretaciones de los ancianos que la ley de Dios. Hermanos, hacen a un lado la ley por meter la interpretación de los ancianos. Y eso hasta la fecha, la otra vez lo platicábamos, este hombre que vemos bueno, hace mucho que no lo veo, hermano Antonio, pero es este amigo de Israel. Me sorprendió cuando él dijo: nosotros tenemos las tradiciones de los ancianos y tenemos la ley de Dios. Dice él: yo prefiero guiarme por la tradición de los ancianos que la ley. Entonces, a mí me voló la cabeza porque, bueno, pues eso lo entendí hace 2000 años, pero la gente de hoy sigue pensando igual, que es más importante la tradición de los ancianos que la palabra de Dios. Entonces, este pensamiento ha estado antes y sigue hasta el día de hoy, pero esa es la característica de un religioso. Un religioso hace a un lado la ley de Dios para tomar interpretaciones humanas. Muy bien. Y estos hombres en pecado, pues, ¿qué impusieron? Pues mandamientos y tradiciones de hombres. Es decir, no solamente creían en eso, sino que lo enseñaban y lo ponían en práctica al pueblo. Y el pueblo seguía mandamientos y tradiciones de hombres. Y ahí está otra vez el problema, todos por igual. O sea, nadie revienta, nadie levanta la mano, nadie dice: ¿por qué hacemos esto, maestro? ¿Por qué no hacemos esto, líder? ¿Por qué lo estamos? No, nadie dice nada. Les enseñan eso y la gente lo sigue, lo obedece, y ahí están obedeciendo mandamientos de hombres y tradiciones de hombres. Pero bueno. Por supuesto, tenían muy malas enseñanzas, como el tema de la purificación. Vean el punto que nos dice el Señor. Vean el problema de la religión, hermano. Todo mal enseñan. Como estos temas tan bonitos como es la purificación con agua, que ya el Señor nos lo reveló, o con Juan el Bautista. Ay, no, qué bonitos temas, ¿verdad? Qué bonitos temas de la purificación. Y mira cómo ellos desviaban este hermoso tema, al punto que cayeron en exageración. Al punto que cayeron en exageración. Como el caso cuando los discípulos comían con las manos sucias. Ahí hizo un escándalo, porque ¿cómo es que comen con las manos sucias? Según la tradición de los ancianos, deberían de lavarse las manos. Pero como no se lavaron las manos, pues ya los veían como pecadores. Pero ahí está, o sea, la mala interpretación de lo que era la purificación con agua. Y por supuesto, pues observaban mal otras enseñanzas, como el día sábado. El día sábado para mí era un día de terror. Para mí el día sábado, en vez de un día de fiesta porque vas al templo, un día de alegría porque vas a la reunión, un día de felicidad porque vas a escuchar la palabra, era miedo. Para mí yo lo sentía como miedo. ¿Por qué? Porque si había un religioso y te decía: caminó de más, caminó de más, podía ser condenado a la muerte. Porque caminaste de más. O por si alguien te vio en tu casa que hiciste un esfuerzo de más, te condenaban a muerte.
Entonces el sábado tenías, yo me imagino, ¿verdad? Que te levantabas con terror, diciendo, no me vayan a ver haciendo algo que lo malinterprete, se junten 2, 3 testigos y ese día me condenan a muerte, ese día muero. Porque exageraban los mandamientos para el día sábado, no hacer esto, no hacer aquello, no sé. Entonces estabas en peligro hasta de muerte. Ahí está el punto. El religioso observa mal la palabra de Dios y más los días de reunión. Pero el punto que el Señor quiere que lleguemos es este. Y lo peor, interpretaron mal las profecías acerca del Mesías. Gracias al Señor porque pues Él nos está hablando entre semana. Y entre semana escucho a veces a un rabino, que yo creo que es famoso este rabino, y te dan estudios, te da mensajes, te da algunos devocionales, te da algunas definiciones de palabra. Y esta semana lo escuché, hace mucho que no lo escuchaba, pero lo volví a escuchar, y él empezó a hablar sobre el Mesías, y dijo así. Dijo, nosotros no creemos en Jesús como el Mesías. Y no creemos que Jesús es el Mesías porque Mesías en hebreo significa ungido. Y claro, dice, para los cristianos, o sea, para la gente de allá afuera, Jesús es el ungido. También Jesús es el ungido. Pero ellos lo ven de una manera y nosotros lo vemos de otra manera. Para ellos ungido es nada más el Mesías, el Cristo, el que había de venir. Pero para nosotros Mesías es un concepto más elevado. El ungido solamente era el sacerdote, era el profeta y era el rey. Para nosotros eso es un ungido. Y el ungido que nosotros esperamos es a un rey. Entonces, Jesucristo para nosotros no es el Mesías porque no es el ungido rey. Cuando dijo eso, dije, pues qué bonito saber por qué no creen en Jesús. O sea, ya hemos dicho otros aspectos por qué no creen que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Pues porque no trajo la paz, porque no los liberó de la esclavitud, porque no expandió la Torá, y porque decía que era hijo de Dios. Entonces, dice, no creo que Jesús es el Mesías. Y ya nos ha dado razones. Pero esta me gustó mucho. Bueno, ya la medio sabíamos, pero el Señor no me la había revelado. Cuando Él dice, Jesús no es el rey que esperábamos nosotros, porque no vino a establecer el reino. Cuando venga el Mesías, va a establecer el reino aquí en la tierra. Entonces, cuando Él dijo eso, el Espíritu del Señor me hizo ver de inmediato, el Espíritu de su palabra, y me hizo ver esto. ¿Qué me hizo ver el Señor? Que Jesucristo sí vino para ser nuestro rey. Cristo es nuestro rey. No en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Para los que creemos, Cristo sí cumplió la función de Mesías como rey, sí, pero no un reino físico, sino un reino espiritual. Y ahora los que creemos, Jesucristo es nuestro rey. Entonces sí cumplió la función. Pero el Señor nos está revelando más. ¿Qué nos revela el Espíritu del Señor? Nos revela que si tú crees que Jesucristo es tu rey, entonces tú porque crees que Jesucristo es tu rey o tu Señor, entonces Dios va a establecer el reino físico. ¿Cuándo Dios va a establecer el reino físico? Donde Jesús va a reinar en todo el mundo. Cuando tú creas primero. Y si yo creo primero que Jesucristo es mi rey, entonces Dios va a establecer el reino de Cristo. Es decir, Dios no va a establecer el reino de Cristo si Jesús no es tu rey. Amén, hermanos. Lo repito. Si tú no crees que Jesucristo
es tu rey. Si tú no crees eso, pues no va a establecer en ti el reino físico. Si no creemos que Jesús es el rey, entonces Dios, ¿para qué le dice a Cristo que establezca un reino físico si el mundo no cree? Porque nosotros creemos ahora que Cristo es mi rey, que gobierna mi alma, que gobierna mi corazón, que gobierna mi mente, que gobierna mis deseos, que gobierna mi voluntad. Entonces dice Dios, porque creen, estableceré el reino físico. Gloria al Señor. Entonces nosotros los que creemos vamos a entrar al reino físico cuando Cristo venga a establecer su reino. Conclusión. Dicen estos maestros rabinos, Cristo no vino a cumplir la función de rey. Y nosotros como iglesia podemos decir, sí cumplió la función como rey. Pero primero era un reino espiritual y luego por estar en un reino espiritual, Dios va a establecer el reino físico. Gloria a su nombre. Natanael, cuando vio y escuchó a Jesús, dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el rey. ¿Qué bonito eso? A ver. ¿Qué pasaje dijo? Bueno, nada más lo... Nomás menciona a Natanael. Es el Evangelio de Juan, pero no sabemos qué será. No, 2, porque empieza Juan bien rápido, empieza luego hablando. Sí, como un reino físico como el rey David. Y se hace realidad. Y es que Dios primero provoca el deseo, hermana, y luego provoca la realidad física. Eso, bueno, cuando estaba viendo eso, me lo hacía ver exactamente con Adán. Adán pudo haber dado esposa luego. Pero es interesante que no le da esposa luego, sino que pasa un tiempo y le da esposa. Cuando él vio cuando Dios le dio esposa a Adán, cuando él vio la necesidad de tener una esposa. ¿Ven qué hermoso? Entonces, cuando él vio que tenía necesidad de una esposa, ¿por qué? Porque él le puso a este animal vaca, a otro toro, a este gallina, a este gallo, a este... Entonces él empezó a ver las parejas y empezó a ver la relación de parejas y de alguna manera esto provocó, ¿verdad? Conocer su cuerpo, conocer sus necesidades, identificar esto y dijo, yo necesito una esposa. ¿Deseas una esposa? Sí, yo te la voy a dar. Yo suplo tus necesidades. ¿Cuándo Dios suple tus necesidades? Cuando Dios provoca el deseo. ¿Qué puso en nosotros? Cristo es mi rey. Cristo gobierna mi vida. Este es mi deseo. Pues este es mi deseo que ahora yo tengo, que es espiritual, pues el Dios lo va a hacer físico. Y qué hermoso, hermanos. Si Cristo reina mi vida, que ya es hermoso, pues ahora más hermoso cuando Cristo gobierna este mundo. No, qué bendición. Por eso, y fíjense, hablando de la ceguera, por eso cuando Cristo gobierne, el diablo será encerrado, ¿verdad? ¿Cuál es la obra del diablo? Cegar el entendimiento, cegarnos. Como el diablo va a estar encerrado, la obra de Jesucristo es que el conocimiento llenará la tierra. ¿Por qué llenará la tierra? Porque no está la obra del diablo, que es cegar. Entonces, volviendo al tema, nosotros, nuestro gozo, nuestro deseo, nuestro anhelo es siempre que Cristo gobierne mi vida. Pues ese deseo que hoy tenemos espiritual, el Señor, Dios, un día lo va a hacer real, Cristo gobernando nuestras vidas y gobernando la tierra. Y la tierra será llena de su gloria. Por eso qué bonito también esto que dice nuestra hermana Jovita, como Natanael dijo, Él es nuestro Rey. Juan 1:49. Sí, era Juan, ¿verdad? Estábamos en Juan 1:49. Es que Juan no lo empieza a lo que va, ¿verdad? No pierde el tiempo. ¿Qué dice, hermano, por favor? Dice, respondió Natanael y le dijo, David, eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Rey de Israel. O sea, sí lo veía él como el rey. Y muchos lo veían como el rey físico. Era el problema de muchos, lo querían poner como rey. Por eso Jesucristo a veces se les escapaba.
Porque si esta gente ya me quiere poner como rey físico, pero ese no es el principio. Y aquí lo que el Señor nos revela, hermano Antonio, es que el principio primero es espiritual, pero luego es físico. Pero nos revela que es físico porque ya está el deseo en nosotros. Y lo que más anhelamos es que Cristo establezca su reino. Inclusive la oración, así es. Señor, venga tu reino. Gloria al Señor. Y gloria al Señor que ya está cerca. Muy bien. Amén, hermano, ¿lo disfrutaron? Qué bonito. Muy bien. Y sin embargo, pues los fariseos no interpretaron bien la doctrina del Mesías. Hasta la fecha no la interpretan bien. Que los fariseos, escribas y sacerdotes, que eran los principales líderes, pues terminaron matando al Mesías. Qué triste, mataron al rey de los judíos. Por eso cuando dejan el letrero rey de los judíos y que lo iban a quitar, dijo, no, así déjenlo, rey de los judíos. Entonces qué triste que los escribas, por su pecado, por su mala interpretación, tuvieron al Mesías, no lo disfrutaron, lo acosaron, lo atacaron, lo enjuiciaron y lo mataron. Qué triste. Mataron al rey de los judíos. Muy bien. Punto número 7, pues si vamos ahí parejos, como la danza. Así por eso te digo número 7, porque a lo mejor te dejé atrás. El Espíritu del Señor nos revela ahora qué significa púrpura y lino fino. Hay que estar rico, ya el Espíritu del Señor nos enseñó por qué ellos se veían ricos. Ahora el Señor nos hace ver por qué vestían de púrpura y de lino fino. Porque la púrpura, hermanos, y el lino fino representa a la falsa iglesia. La púrpura, hermanos, cuando Dios habla de la púrpura, habla de la falsa iglesia, habla del color que usa la ramera. Vean Apocalipsis, capítulo 17, hermanos, Apocalipsis 17, versículo 1, y luego nos brincamos al 4, por favor. 17, 1 y luego al 4. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de sus fornicaciones. Entonces aquí vemos cómo la ramera, la falsa religión, la pseudo iglesia, el falso evangelio tiene una característica. ¿Cuál? Se viste de púrpura. Pero ¿por qué también se viste del lino fino? Porque quiere imitar a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se viste de lino fino, resplandeciente, pero la falsa iglesia se viste de púrpura. Qué impresionante, y qué impresionante cómo hoy la falsa iglesia tenemos a sus líderes que se visten de púrpura, qué diabólico, ¿verdad? Pero así lo encontramos. Y ¿ven la foto? Suena. Y aquí encontramos a esta gente, curiosamente, vestida de púrpura. De púrpura y de lino fino. Vean Apocalipsis 18, 16, por favor. Vean la característica de la falsa religión. Apocalipsis 18, 16. Y diciendo, ay de la pobre ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Entonces, ¿cuál es la característica de la falsa religión? Se viste de púrpura. ¿Por qué el Señor dijo que este hombre se vestía de púrpura? Pues para enseñarnos, para hacernos ver que estos hombres vivían un falso evangelio, estaban fuera de la ley de Dios, estaban fuera de la voluntad de Dios. Esos hombres que se creían ricos, que hasta la fecha, esos también se creen ricos. Y aquí lo que el Señor nos revela es que también se visten de lino fino, porque esa es la característica de la iglesia de Cristo. Vamos a ver el pasaje Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8. Vean la iglesia de Cristo, si alguien lo quiere leer, por favor. Los hermanos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén.
Entonces, esa es la vestidura de lino fino, de la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es la vestidura de la ramera, de la falsa iglesia? De púrpura. Entonces, la falsa iglesia, ¿cómo debe estar? Púrpura y lino fino. Para que las personas crean que es la iglesia de Cristo. ¿Ves? La forma de engañar, porque el diablo viene para engañar. Entonces, la obra del diablo es que te engañe que tú estás en la iglesia de Cristo. ¿Y por qué mucha gente piensa que está en la iglesia de Cristo? Porque pues hay un templo. Y ahora estamos peor porque pensamos que un templo es la iglesia de Cristo. Que ahora lo que el Señor nos ha revelado, que no eran templos, eran casas. No eran grandes construcciones, eran pequeñas construcciones. Ahora que el Señor nos ha movido, exactamente ese es el propósito, que de esta casa, de este lugar, el Señor saque otras casas y tengamos una iglesia en la casa de Lupita, fíjate qué bonito, otra iglesia en la casa de fulano, otra casa en la casa de Antonio. Entonces cada hogar sea, que Dios obviamente va a poner todos los medios y entonces la iglesia sea en casas, porque es mucho mejor el compartimiento de la palabra. Si aquí que estamos enfrente todavía encontramos a muchos distraídos, ahora imagínate un templo grande, grande, donde te pierdes entre las bancas, pues imagínate lo que no han de ser los muchachos o lo que no han de platicar allá atrás los muchachos, pues quién los ve, quién los oye. Entonces, pues es un total desviación, ¿verdad? Les hace mucho daño. Entonces, gracias a Dios por lo que nos hace ver que la iglesia era una casa, eran casas, claro, amplias, por supuesto, ¿verdad? Ya hoy se piensa que una iglesia es un templo. Entonces, entre más grande el templo, pues esa es la casa de Dios. Entonces, la pseudo iglesia tiene templos grandes, espectaculares, y la gente dice, esta es la casa de Dios. También se confunden porque hay pastores, hay líderes, porque usan la Biblia, porque se predica la Biblia, y porque cantan o tienen hermosos cantos o hermosos coros, y porque la gente sirve en ese templo, y la gente va a ese lugar porque piensa que es la iglesia. Fíjate, hay un dibujito muy bonito donde la gente entra a un templo, pero acá por fuera caen al infierno. Fíjate, ahorita me estoy acordando de ese dibujo, porque la gente dice, es un templo, es la casa de Dios, vamos a entrar, pero su destino es el infierno. Pues el diablo ha engañado a las personas con las pseudo iglesias, con la falsa iglesia, y Apocalipsis le llama la ramera. Entonces, esos son los que se visten de púrpura y lino fino. Esa es la revelación. ¿Por qué se viste de púrpura y lino fino? Y por supuesto, en la falsa religión se encuentran personas devotas y personas no devotas. O sea, como en todo, en la falsa religión vas a encontrar a personas infieles. Así que a religiosos de hueso colorado y por supuesto a otros que nomás van por compromiso. Pero vayan como vayan, ellos piensan que creen, piensan que adoran y sirven a Dios, pero cuando mueran, que es el tema de nosotros, pues se van a dar cuenta su terrible destino, su terrible error. Pero ya va a ser demasiado tarde. Muy bien, vamos a ver esta parte final. No podemos acabar rico, no podemos acabar de esto. Qué bueno que el Señor nos lo hizo ver que eran dos. Muy bien. Ahora vamos a ver por qué hacía banquetes cada día, con esplendidez, y lo con esplendidez. Gracias al Señor por su revelación, porque yo me acuerdo que dábamos cada interpretación antes, y ahora gracias a Dios por su revelación. El Espíritu del Señor nos revela qué significa hacer banquetes cada día con esplendidez. Amados hermanos, esto representa que cada día el religioso vive en la carne. Ese es su banquete todos los días. Todos los días el religioso vive en la carne. Todos los días el religioso vive en los deseos de la carne. El religioso cada día da rienda a sus pasiones y da rienda a sus malos deseos. El religioso cada día es gobernado por el viejo hombre. ¿Sí? El religioso vive cada día en la carne porque la carne nunca queda satisfecha. Fíjate, eso es interesante. La carne nunca queda satisfecha. La carne siempre quiere más. Y eso significa vivir cada día hacia banquetes con esplendidez. O sea, que cada día
El religioso vive en la carne. Pero ¿cuál es el problema de hacer cada día banquete? ¿Cuál es el problema de cada día vivir en la carne? ¿Cuál es el problema de cada día vivir en los deseos de la carne? Bueno, el problema de hacer banquete cada día es que estas personas no van a entrar al reino de Dios. Ahora sí, veamos Gálatas 5, 19 al 21, las consecuencias de vivir en la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ven? Ese es el resultado de cada día hacer banquetes con esplendidez. Cada día, hermanos. Los hijos de Dios de pronto no vivimos en la carne, no, de pronto sí. De pronto se nos chispotea y ya hicimos algo en la carne, y ya cometimos cosas en la carne, de pronto se nos chispotea y nos deslizamos por los deseos de la carne. Sí lo hacemos, pero no cada día. Y cuando vemos que lo hacemos cada día, rogamos al Señor, Señor, estoy viendo este problema en mi vida, quítalo, yo no lo puedo quitar, pero tú sí lo puedes quitar, y el Señor lo hace. Pero aquí es cada día, ese es el secreto. Estas personas hacen banquete cada día. Nos queda claro que el religioso vive en la carne. Nos queda claro que vive en la carne porque está en pecado. Nos queda claro que estos que se creen ricos no van a entrar al reino de Dios, sino van a entrar al Hades, a un lugar de sufrimiento. Y esa sería una interpretación perfecta, no habría ni un problema. Pero no se me olvida lo que el Espíritu del Señor nos reveló en la clase pasada de este tema. Nos reveló que este rico también tipifica a los creyentes. Ah, caray, ¿cómo? Sí, me queda claro que esto habla a los incrédulos. Clarísimo me queda. Pero el Espíritu del Señor nos reveló que eso también se aplica a los creyentes. Ah, caray, ¿por qué? Porque si los creyentes llega el punto en que rechaces a Jesús como tu Señor, como tu Rey, como el que gobierna tu vida, y dejas que la carne gobierne tu vida para cada día vivir en la carne, entonces la carne que no agrada a Dios, la carne te va a llevar a la muerte espiritual. Y si tú como hijo de Dios mueres espiritualmente, hermano, tienes que saber esto, no vas a heredar el reino de Dios. Y para terminar esta interpretación, para sellar esta interpretación, Gálatas 5, 19, 20, 21, no habla a los incrédulos. Este pasaje habla a las iglesias de Galacia, habla a la iglesia. Este pasaje no es para los incrédulos, este pasaje es para los creyentes. Entonces, aquella vez que el Señor nos reveló que el rico también representa a los creyentes. Y yo me quedé impactado y decía, caray, eso fue maravilloso, esa revelación. Y ahora que el Señor nos trae a este tema otra vez, el Señor nos lo confirma, pero ya más claro. Es decir, el rico habla claramente de un incrédulo. Eso no hay ninguna duda. Pero el Espíritu nos revela que también el rico se puede referir a un cristiano. Inclusive, voy a poner mis notas por si se me olvida la próxima vez que lo veamos, tenemos exactamente la iglesia en la Odisea. La Odisea era también una iglesia que se creía rica. Ahí está. ¿Ven? Entonces ellos ya son salvos, pero que dejaron a Jesucristo como su Señor. Jesucristo quedó afuera, por eso dice, aquí estoy a la puerta. ¿Por qué Cristo está llamando? Porque está afuera. Lo dejamos fuera de nuestra vida. Entonces también la Odisea se quedó
desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Qué significa esto? Están en pecado. Entonces, ¿qué pasa si una iglesia está en pecado? Pues entonces esta iglesia no va a entrar al reino de Dios. Amén, hermano. Entonces resulta que este mensaje es para los incrédulos, pero ahorita no tenemos a ninguno. Entonces este mensaje es para nosotros. Amados hermanos, los hijos de Dios que viven en la carne, gobernados por el viejo hombre, también se creen ricos. Pero esos hijos de Dios que viven en la carne, que han desechado a Jesús como su Señor, tienen que saber, hermanos, que no van a heredar el reino de Cristo, no van a entrar al reino del milenio, no van a entrar. Primero van a ser enviados al Hades, y a la otra semana veremos mejor el Hades, que es un lugar de sufrimiento, y después en Apocalipsis 21 van a ser llevados al juicio del trono blanco, y de ahí van a ser lanzados al Gehenna. Entonces, amados hermanos, aquí el Señor nos sorprende que este mensaje es para los hijos de Dios. También es para los hijos de Dios. Y aquí vemos que así va a pasar. Veamos varios pasajes. Mateo 5:29, pero en la traducción Serafín, porque la Valera no nos dice esto. Dice la Serafín: si pues tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti, porque más te vale perder un solo de tus miembros que ser arrojado todo tu cuerpo al Gehenna. ¿Ves? Ahí está. ¿A quién habla? Pues habla a los discípulos, habla a la iglesia. También Mateo 5:22 habla a la iglesia. Cuando leemos Mateo 5 de las bienaventuranzas, ¿a quién le habla? Pues a la iglesia. Bueno, pues todo eso le habla a la iglesia. Y nos llegamos hasta Mateo 5:22 y a Mateo 25:25. Mateo 5. Sí, es Mateo 25. Dice: por lo cual tuve miedo y se fui y me escondí. Aquí habla de los talentos. ¿A quién le habla? A la iglesia. Es el tema de los talentos. Dice: escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: hey, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido por lo menos los intereses. Quítenle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿A quién le habla? A los hijos de Dios. ¿A quién le habla? A los que no multiplicaron los talentos. Ese es un tema también muy interesante, hermanos, que como hijo de Dios, Él te ha dado talentos. Cada hijo de Dios tiene un talento. Cada hijo de Dios tiene un talento. Pero si nosotros no multiplicamos nuestro talento, aquí hay una cosa tremenda. Un día iremos a juicio y si no hemos multiplicado el talento, dice, tu lugar será un lugar de lloro y crujir de dientes. Y Hebreos 6:8, vean, para aquellos hijos de Dios que son gobernados por el viejo hombre, porque esta carta es a la iglesia, a los hebreos esparcidos. Hebreos 6:8 dice: pero los que producen espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Por qué el Señor nos va a mandar al Hades y al Gehenna? Para eso, para que esos espinos y abrojos que representan la vieja naturaleza sean quemados y nosotros podamos volver al Señor y reconocer que Jesús es el Señor, es el Rey de nuestra vida. Por eso, amados hermanos, pongamos atención. Este mensaje es para usted. Este mensaje es para mí. Este mensaje es para nosotros. Este mensaje en esta noche no es para los incrédulos. Este mensaje en esta noche es para nosotros. Y una cosa que yo he visto es que el Señor no se equivoca. Es decir, si el Señor nos da este mensaje, es porque necesitamos este mensaje. Fíjense, en el mensaje pasado que el Señor nos habló
de Caín, no, en el antepasado, perdón, que nos habló de Caín y Abel. Podríamos pensar que es un mensaje de evangelismo, pero qué interesante que el tema se volvió al tema de ofrendas y diezmos. ¿Y qué nos reveló en ese mensaje a la iglesia? Que hay hijos de Dios que diezman conforme a su pensamiento, conforme a su corazón y conforme a su deseo. Y si nosotros ofrendamos de acuerdo a nuestros pensamientos, Dios no se agrada de nosotros y Dios no se agrada de la ofrenda. Nosotros como hijos de Dios debemos diezmar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros pensamientos. Yo dije, Señor, eso yo lo veía, pero yo no iba a decir nada. Y qué hermoso que el Señor lo diga con sus palabras, no con mi frustración o etcétera. No, que el Señor hable, que el Señor hable. Él habla mejor que nosotros. Aún mis mejores palabras causan daño. Y la palabra de Dios es una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, que llega hasta nuestro espíritu, para que mi alma pueda ver eso. Que los diezmos no se diezman conforme a mis pensamientos, sino el diezmo es conforme a lo que Dios dice. Gloria a su nombre. Ahora el Señor nos revela que hay hijos de Dios que hoy están viviendo en la carne. Si Dios nos dice este mensaje, hermanos, es porque nos está hablando a nosotros. Esto significa que tenemos a hermanos que están viviendo en la carne, que están viviendo conforme a los deseos de la carne, que cada día están haciendo banquete con esplendidez. Y esto, amados hermanos, vivir en la carne no agrada a Dios. Vivir en la carne es muerte espiritual y los que viven en la carne están muertos. Amado hermano, no vaya siendo que te creas rico y estés pobre. No vaya siendo que te creas rico y estás desnudo. No vaya siendo que te creas vivo y estés muerto. Y yo te digo una cosa, el Señor no se equivoca. El Señor hasta aquí nos ha dado palabra, nos ha dado revelación, pero yo veo algo, Dios nunca se equivoca. Y si Jesucristo nos está enseñando, hermanos, que hay hijos que viven en la carne, amados hermanos, es bueno que nos advierta antes que pase otra cosa. Que el Señor nos advierta, y qué mejor ahorita que nos advierta. Amado hermano, si tú estás haciendo, si tú te crees rico, si te crees rico, y cada día estás haciendo banquete con esplendidez, amado hermano, tú no estás vestido de lino fino resplandeciente. Tú estás vestido de púrpura y lino fino. Y esa forma de vivir en la carne, necesitamos ponerle un alto. Y la forma de ponerle un alto a los deseos de la carne es arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Es decir, dile al Señor que te deje sus malos pensamientos y pídele al Señor que Él gobierne tus pensamientos y tus deseos. El único que puede quitar los deseos de la carne es Cristo Jesús. Pero vuélvete al Señor. Y si el Señor nos dice, nos da este mensaje, hermanos, es por algo. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Deja esos banquetes. Es que la carne es un banquete. Realmente la carne carnalmente es algo rico. Ya lo hemos platicado. Carnales, las cosas de la carne son cosas ricas en la carne, pero en el espíritu es cosa contraria. Entonces el espíritu no se siente a gusto, no se siente feliz, rechaza todo lo que es de la carne. Y si estás en esa condición, amado hermano, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Amados hermanos, Dios bendiga su bendita palabra.